Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a prepararnos nuestro artículo de estudio número 14 de nuestra revista La Atalaya. Tema: de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos. Pregunta del párrafo número 1 dice: ¿qué le llama la atención a muchos cuando asisten por primera vez a una reunión? Observemos en la foto. Bueno, lo que llama la atención a muchas personas cuando asisten por primera vez a una reunión es el amor que se respira en la congregación y cómo los hermanos los reciben amablemente y se demuestra amor entre ellos. Pregunta número 2 dice: ¿por qué algunos han dejado de servir a Jehová? Algunos han dejado de servir a Jehová porque han permitido que las imperfecciones de los demás los alejen, puesto que aunque el amor que existe en la congregación cristiana es especial, los testigos de Jehová no son perfectos, y cuanto más se conoce a los hermanos, más probablemente es que se vean pues los defectos de ellos. Vamos a leer un texto en la Biblia. El texto que vamos a leer es Juan capítulo 13, el versículo 34 y 35. Les doy un nuevo mandamiento: que se amen unos a otros, porque así como yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos si tienen amor unos a otros. El comentario de la pregunta número 3: ¿qué identificaba a los cristianos verdaderos? La respuesta quedaría de esta manera. Bueno, lo que identificaba a los cristianos verdaderos es el amor sincero que se muestran unos a otros. Como dijo Jesús en Juan capítulo 13, el versículo 34 y 35, de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos si se tienen amor unos a otros. Así Jesús dejó claro que tanto sus discípulos como otras personas reconocerían a los verdaderos cristianos por el amor que se muestra entre ellos. Pregunta número 4. ¿Qué es posible que se pregunten algunos? Bueno, es posible que algunas personas que no son testigos de Jehová se pregunten por qué el amor es lo que identifica a los verdaderos cristianos. Otra pregunta es cómo Jesús les mostró amor a sus discípulos. Y una tercera pregunta: ¿cómo pueden imitar a Jesús? Subtema: ¿por qué es el amor lo que identifica a los verdaderos cristianos? Pregunta número 5, y el texto que está citado ahí es Juan capítulo 12, el versículo 13. Juan capítulo 12, el versículo 13 dice lo siguiente: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros tal como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da su vida por sus amigos. Pregunta entonces del párrafo número 5, dice: ¿qué clase de amor está hablando Jesús en Juan capítulo 15, el versículo 12 y 13? Jesús está hablando de un amor que hace que un cristiano esté dispuesto a morir por sus
hermanos. Pregunta número 6. ¿Cómo destaca la palabra de Dios la importancia del amor? La respuesta es que la palabra de Dios destaca la importancia del amor a través de muchos versículos. Por ejemplo, 1 de Juan 4:8 dice que Jehová es un Dios de amor. Mateo capítulo 22, el versículo 39 dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y primera de Pedro capítulo 4, el versículo 8 dice, el amor cubre una multitud de pecados. Y primera de los Corintios capítulo 13, el versículo 8 dice, el amor nunca falla. Pregunta número 7. Dice, ¿por qué Satanás no puede lograr que las personas se unan y se muestren amor? Bueno, Satanás no puede lograr que las personas se unan y se muestren amor porque solo Jehová puede crear una familia mundial de cristianos que se muestren amor. El amor viene de Jehová y solo los que tienen su espíritu y su bendición pueden amarse de verdad. Por lo tanto, solo los verdaderos cristianos que tienen el espíritu de Jehová pueden demostrar amor sincero y unirse como una familia mundial de cristianos. Pregunta 7, la pregunta 8 dice, y el párrafo 9 unido, ¿qué efecto ha tenido en muchas personas el amor que se tienen los testigos de Jehová? Muchas personas han podido identificar a los cristianos verdaderos por el amor que se demuestran, pues es el amor sincero que nos tenemos ha dejado una buena impresión en muchas personas que han asistido a sus reuniones o asambleas. Por ejemplo, un hermano llamado Lan recuerda la primera asamblea y cómo la conducta de los testigos se grabó para siempre en su memoria. Otro hermano llamado John se convenció de que los testigos de Jehová tenían la religión verdadera al ver el amor sincero que se demostraban. Pregunta número 10. Y aquí hay que ver la nota. ¿Qué ocasiones pondrán a prueba nuestro amor? Hay ocasiones que pondrán a prueba nuestro amor, como cuando alguien nos ofende o nos trata mal, cuando alguien comete un error o cuando alguien tiene una opinión diferente a la nuestra. En estas situaciones es importante recordar el mandamiento de Jesús de amarnos unos a otros como Él nos amó y tratar a los demás con amor y compasión, incluso cuando es difícil. Subtema: ¿cómo demostró Jesús que amaba a sus apóstoles? Pregunta del párrafo número 11. ¿Qué demostraron Santiago y Juan en cierta ocasión? Bueno, pues estos apóstoles hicieron que su madre le pidiera a Jesús que les diera puestos importantes en el reino. Al hacer esto, pues demostraron que estaban siendo orgullosos y ambiciosos. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo sabemos que Santiago y Juan no fueron los únicos que tuvieron mala actitud? Sabemos que Santiago y Juan no fueron los únicos que tuvieron mala actitud en aquella ocasión. Es que pidieron puestos importantes en el reino, pues al enterarse los demás apóstoles también se indignaron con ellos y dejaron de tratarse con cariño.
Esto demuestra que los apóstoles tenían imperfecciones y que Jesús no esperaba perfección de ellos. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 20, el versículo 25 en adelante. El texto dice lo siguiente. Mateo 20, 25 al 28 dice: Cuando Jesús los reunió a todos y les dijo: ¿Saben que los gobernantes de las naciones dominan al pueblo y que los hombres importantes tienen autoridad sobre la gente? Entre ustedes no debe ser así. Más bien el que quiera llegar a ser grande entre ustedes tiene que servir a los demás, y el que quiera ser el primero entre ustedes tiene que ser esclavo de los demás. Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirviera, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Pregunta entonces, ¿cómo trató Jesús a los apóstoles a pesar de sus imperfecciones? Jesús trató a los apóstoles con amor y paciencia a pesar de sus imperfecciones. En Mateo capítulo 20, el versículo 25 al 28, se describe cómo Jesús les enseñó que el liderazgo en su reino no se trata de tener poder y autoridad sobre los demás, sino de servir a los demás y poner sus necesidades por encima de las propias. Así que en lugar de enojarse, razonó pacientemente con ellos, porque sabía que tenían un buen corazón. Pregunta 14. ¿Cómo era el ambiente en el que se criaron los apóstoles de Jesús? El ambiente en el que se criaron los apóstoles de Jesús estaba influenciado por los líderes religiosos de la época, quienes daban mucha importancia a la posición social y a los puestos de autoridad. Los líderes judíos se creían superiores a los demás, y esto podía influir en cómo los apóstoles se veían a sí mismos y a otros. Jesús sabía que este ambiente, pues podía afectar la forma en que los apóstoles se comportaban y pensaban, por lo que no esperaba perfección de ellos y los ayudó con paciencia a reemplazar el orgullo y la ambición por la humildad y el amor. Pregunta, pregunta número 15 del subtema: ¿Cómo podemos imitar a Jesús? ¿Qué aprendemos de lo que le pasó a Santiago y Juan? Bueno, de lo que le pasó a Santiago y Juan, aprendemos que Jesús no espera perfección de sus seguidores y los ayudó con amor a corregir sus defectos para que pudieran tener la aprobación de Jehová. También aprendemos que no se trata solo de los errores que cometen los demás, sino de cómo reaccionamos ante ellos. En lugar de permitir que la imperfección de los demás afecte nuestra unidad, debemos tratar a los demás con amor y cariño, como lo hizo Jesús con los apóstoles. Bueno, si te está gustando este análisis de la revista La Atalaya, pues déjame saberlo en los comentarios de este video y no te olvides ponernos de qué lugar nos escribes. Sigamos ahora con la siguiente pregunta. Pregunta 16. ¿Qué más podemos aprender del ejemplo de Jesús? Bueno, pues del ejemplo de Jesús también podemos aprender que debemos esforzarnos por entender a nuestros hermanos y ser pacientes con ellos cuando se equivocan. Jesús sabía que los apóstoles no eran perfectos y que podían cometer errores.
pero los amaba y los ayudaba a corregir sus defectos con paciencia y amor. Nosotros también debemos esforzarnos por conocer mejor y entender a nuestros hermanos y tratarlos con amor y paciencia cuando se equivocan. Pregunta. Otro comentario que podemos añadir aquí es que además siempre debemos tratar de ver las cosas desde su perspectiva y no juzgarlos sin conocer su historia y sus circunstancias. Si nos esforzamos por conocer y entender a nuestros hermanos, será más fácil tratarlos con amor y demostrar que somos verdaderos cristianos. Pregunta número 17. ¿Qué pasó cuando un superintendente de circuito se esforzó por conocer mejor a un hermano? Bueno, este superintendente de circuito conoció a un hermano que parecía tener una personalidad difícil, pero en lugar de evitarlo, el superintendente decidió conocerlo mejor y descubrió que las cosas que había vivido el hermano habían influido en su carácter. Una vez que comprendió lo intenso que había sido su lucha por superar el pasado, se hicieron buenos amigos. Este ejemplo muestra cómo esforzarse por conocer y entender a nuestros hermanos, pues puede ayudarnos a tratarlos con amor y paciencia, incluso cuando tienen imperfecciones o personalidades difíciles. Vamos a ver lo que dice el texto de Proverbios, capítulo 26, el versículo 20. Proverbios, capítulo 26, el versículo 20. Donde no hay leña, se apaga el fuego. Donde no hay calumniador, se acaba la pelea. Pregunta entonces del párrafo número 18. ¿Qué preguntas podemos hacernos si un hermano nos ha ofendido? Bueno, podemos preguntarnos, ¿tengo todos los hechos? ¿Lo hizo sin querer? ¿Hice yo algo parecido en el pasado? Si hablo con el hermano, ¿crearé un problema mayor que el que estoy intentando solucionar? Haciéndonos estas preguntas, podemos reflexionar sobre la situación y decidir si es necesario hablar con el hermano o si es mejor mostrar amor y dejarlo pasar. Pregunta 19. ¿Qué estamos decididos a hacer? Bueno, estamos decididos a demostrar que somos verdaderos cristianos, mostrando amor sincero a nuestros hermanos a pesar de sus imperfecciones. Debemos estar decididos a continuar demostrando la clase de amor que identifica a los verdaderos cristianos, tratando a los demás con paciencia y amor, esforzándonos por entenderlos y no juzgándolos sin conocer su historia y sus circunstancias. Siempre debemos tratar de ver las cosas desde su perspectiva y no permitir que las imperfecciones de los demás afecten nuestra unidad. Llegamos a la pregunta de repaso. ¿Por qué es el amor lo que identifica a los verdaderos cristianos? La respuesta, el amor es lo que identifica a los verdaderos cristianos porque Jesús dejó claro que el amor identificaría a sus discípulos. Además, además, el amor es una cualidad muy importante para Dios y la Biblia enseña que Dios es amor. Por lo tanto, si queremos ser verdaderos cristianos, debemos cultivar y demostrar amor sincero a nuestros hermanos, incluso a pesar de sus imperfecciones. El amor es lo que nos une como hermanos y nos ayuda a superar las diferencias
y los conflictos que pueden surgir. Siguiente pregunta: ¿cómo demostró Jesús que amaba a sus apóstoles? Jesús demostró amor a sus apóstoles incluso cuando cometieron errores. Él no esperó perfección de ellos, sino que los ayudó con amor a corregir sus defectos para que pudieran tener la aprobación de Jehová. Última pregunta: ¿cómo podemos imitar a Jesús? Bueno, podemos imitar a Jesús tratando a los demás con amor y paciencia, incluso cuando cometen errores. Jesús no esperaba perfección de sus seguidores, sino que los ayudó con amor a corregir sus defectos para que pudieran tener la aprobación de Jehová. Otro comentario: también podemos imitar a Jesús mostrando amor y cariño a nuestros hermanos en la fe y a todas las personas que nos rodean, sin importar su origen o cultura. El amor es lo que identifica a los verdaderos cristianos y debemos esforzarnos por cultivar ese amor verdadero en nuestras vidas. Además, podemos seguir el ejemplo de Jesús al estar dispuestos a sacrificar nuestras propias necesidades y deseos por el bienestar de los demás, incluso hasta el punto de estar dispuestos a dar de nuestras vidas por nuestros hermanos. Muy bien, esto ha sido todo en cuanto a nuestro análisis del estudio de la revista La Atalaya. Recuerda que estos comentarios pueden ayudarte a participar en tu congregación dando tus comentarios en propias palabras. Cuídate mucho y nos vemos en una próxima ocasión.